Esperen un segundito. Trato de configurar esto. Ay, vamos de nuevo. Digo que es una corriente que, a diferencia de lo que venimos viendo hasta ahora, se instala en otra tradición de discusión teórica, eh, de presupuestos filosóficos. Básicamente los estudios culturales, que son una corriente originalmente, y por ahora estamos hablando de eso, bastante específicamente británica. Es más, en algún momento Raymond Williams dice, ni siquiera británica, son ingleses. Ustedes saben que, a ver, ahí hay toda una serie de nombres que se superponen, porque el país es Reino Unido, la isla más grande es la isla de Gran Bretaña, los británicos serían los de la isla, pero en esa isla hay 3 países, que son Escocia, Inglaterra y Gales, que tienen idiomas distintos, culturas diferentes, y durante determinados periodos de la historia, fueron países diferentes, independientes uno de otro. Entonces, dice Williams en un momento, esto ni siquiera tiene un cariz británico, sino que es bastante específicamente inglés. Williams era galés. Bien, entonces en principio estamos viendo esto y uno diría, o sea, hay como un cruce de dos líneas de reflexión, 2 líneas de pensamiento, 2 tradiciones intelectuales que se cruzan en el momento de origen y en gran parte del desarrollo de los estudios culturales. Uno es el marxismo. Los autores de los estudios culturales son marxistas. Y la otra línea es la que nos detuvimos más en la clase anterior, que es esta línea bastante también específicamente británica, aunque cosas parecidas hay en muchos otros países, y en algún momento de la clase vimos que eh, cosas que dijeron estas personas eran muy parecidas, cosas que dijo este señor Matthew Arnold, por ejemplo, eh, como esta: la función de la cultura es controlar a las masas primitivas, incultas y crueles. Tiene mucho parecido, mucha similitud con cosas que podía decir al mismo tiempo un argentino como Sarmiento. Sarmiento tenía una visión en esto bastante parecida. Y la visión de... Arnold es, ¿no? Este es Perdón, Arnold, sí. Arnold es, sí. Este sí es Arnold. El discípulo de Arnold fue este otro señor, muy influyente en la crítica cultural británica, Leaves, pero bueno, lo que él dijo y representa fue compartido durante muchas generaciones por muchos maestros y profesores, o sea, o por los que defendían la escuela como institución, o sea, la idea de que la escuela se oponía a los medios de comunicación, a la cultura de masas. No solo que se oponía, sino que además en esa oposición de alguna forma iba perdiendo. Eso también es parte de esta sensación, que la escuela es como el último reducto de un tipo de cultura que está en vías de extinción. Y ese tipo de Luis, cultura, sí, discúlpame, hablaste de cruces de 2 líneas de pensamiento, por un sí. lado el marxismo y por el otro, Esta línea que estoy comentando, que es la línea de que ellos llaman de cultura y civilización. bien, cultura y Eh, civilización. En realidad, prácticamente no hablé nada del marxismo en la clase anterior, voy a hablar ahora algo más. Este, pero quiero situar a estos autores en esta problemática, que es la problemática de la cultura, una problemática eh, que no es la problemática central que ha definido al pensamiento marxista. Siempre el marxismo, y eso lo vamos a ver ahora, ha tenido cierta
incomodidad al referirse a la cultura. Bueno, parte del contexto histórico que mencionábamos, los años 50, el cambio en el lugar de Gran Bretaña desde ser un imperio a ser una potencia importante, pero relativamente de segunda línea. Los autores iniciales, y de los tres, nos detuvimos especialmente en el primero, en Williams, y en las cosas que escribió inicialmente. Estos dos libros, que son dos libros importantes de comienzo de los años 60, Cultura y Sociedad, que es su primer libro reconocido, y La Larga Revolución. En La Larga Revolución hace una historia de los medios de comunicación en Inglaterra, desde comienzos del siglo XIX o fines del siglo XVIII, muy, muy detallada, muy precisa, y donde se va oponiendo fundamentalmente a esta idea de masa que había predominado en muchos de los autores que pensaron estos fenómenos en el siglo XIX, que nosotros comentamos detenidamente. No voy a repetir esas cosas. Habíamos llegado hasta acá, hasta la fundación a mediados de los años 60 del Centro para los Estudios Culturales Contemporáneos, que le va a dar nombre a la corriente, Estudios Culturales, y donde se van a aglutinar un conjunto de investigadores y autores que le van a dar forma a esto, más allá de esos nombres importantes que mencionamos, que son importantes y son referentes, pero este es como el anclaje institucional que tienen los estudios culturales en la Universidad de Birmingham. Por eso se habla también de la Escuela de Birmingham. Y donde, más allá de las discusiones que propusieron Hogarth, Thomson, Williams, lo que va a hacer esta gente es una serie de... pensé que estábamos viendo esto y estábamos viendo la slide anterior. Lo que va a hacer esta gente es una serie de investigaciones empíricas que las van a hacer sobre dos temas, estos dos temas: el tema de la sociedad de los medios, la manera en que los medios se convierten en referentes centrales de la cultura contemporánea ya por los años 60, y un fenómeno que aparecía como nuevo o emergente en esa época, que eran las subculturas juveniles. Estamos hablando, vuelvo al slide anterior, fíjense la tapa de ese, dice informe anual del año 68-69 del Centro para los Estudios Culturales Contemporáneos de la Universidad de Birmingham. Y si ven, la fotografía es muy ilustrativa del espíritu de la época. Estamos en los años de los Beatles, del movimiento pop, de los movimientos contraculturales. O sea, estamos en un momento de mucho dinamismo cultural. Los lentes de la modelo del afiche ya son bastante ilustrativos de toda esa época. Parecen salidos de, ¿cómo se llamaba este espía? Austin Powers, ¿no? Y el pelo del tipo que está abajo también es increíble. Bueno, son años de mucho dinamismo cultural, y en esos años de dinamismo cultural es donde se va a insertar el trabajo de esta gente, que son muchos, son un grupo bastante numeroso de investigadores, pero donde se destaca como líder institucional y líder también teórico, este señor Stuart Hall, que es un autor muy relevante de finales del siglo XX, y que, como ven, tiene una característica que es eh, de la que no hemos hablado, pero que alguno podría acusarnos de, ¿cómo sería?
no sé si decir ariocentrismo, blancocentrismo, pero si uno mirara a los autores de esta materia, los autores de los manuales de teorías de la comunicación, se encontraría con una enorme mayoría de varones y de blancos. Bueno, Stuart Hall es varón, pero es negro, es jamaiquino, y eso le ha dado una posición muy interesante porque, bueno, sus preocupaciones, su propia trayectoria de vida, si bien, bueno, eh, es un académico muy reconocido y nunca fue una persona que viviera en un barrio marginal o alguna cosa por el estilo, pero bueno, ha tenido una sintonía con tipos de problemáticas y una autoridad por su identidad que, que marca también parte de lo que fueron, de la manera en que fueron configurándose los estudios culturales. Bueno, yo o sea, hay creo que es el primer texto de esta unidad, está tomado de este libro. Ahí se lo ve una foto en la tapa, mucho más joven, a Stuart Hall. Falleció hace poco, hace 3 años más o menos. Este libro se llama Estudios Culturales 1983. Es una serie de conferencias que él dio en Estados Unidos en ese año, 1983, donde presentó lo que eran hasta ese momento los estudios culturales. Y, y esa presentación fue muy importante porque en los años 80 se desarrollan mucho los estudios culturales en Estados Unidos. Y ya en este siglo, en otras zonas del mundo, incluyendo América Latina. Bien, el texto es la conferencia última, perdón, que se llama Cultura, Resistencia y Lucha, y me señalaba a Celina, bueno, que era un poco compleja, y es cierto, o sea, la estuve revisando y es un poco compleja. Voy a tratar de recuperar algunas cosas que puedan ser útiles para ustedes, para pensar por qué está ahí ese texto, que tiene su complejidad, eh, donde casi no habla de comunicación, o sea, por qué nos interesan cosas donde no se hable mucho de comunicación, y donde se habla de algunos problemas teóricos que son difíciles. A ver, todo eso es el marco de estos dos libros, que son libros de los años 70 y que fueron bastante importantes, polémicos y discutidos. Uno se llama Resistencia a través de rituales, y el otro, Policing the Crisis, que la traducción vendría a ser algo así como Vigilando la Crisis. El primero es un libro sobre subculturas juveniles, el segundo es un libro sobre cómo los medios de comunicación tematizan algunas cuestiones, específicamente el miedo y la delincuencia, en términos de lo que ellos llaman un pánico moral. Pero vamos a llegar a eso. Algunas de estas cosas están en la conferencia que él da, especialmente el tema de las culturas juveniles, las pone como ejemplos. ¿Pero ejemplos de qué? Bueno, eso me gustaría referirme ahora un poquito a eso. A ver, un gráfico, bueno, está en inglés porque lo tomé de internet, pero creo que no es difícil entenderlo, ¿no? O sea, la metáfora marxista de la base y la superestructura, a veces en español se traduce como la infraestructura y la superestructura. Es mejor la palabra base, en realidad, porque efectivamente la metáfora que utiliza Marx en la crítica, la contribución a la crítica de la economía política, es la metáfora de un edificio. En un edificio
hay una base o un cimiento, y sobre ese cimiento se montan las paredes de la casa. El cimiento, el tipo de base, de platea, diríamos ahora, en una construcción actual, que tiene la casa, define qué es lo que uno puede llegar a construir arriba. Si el cimiento es pequeño y débil, uno no puede construir un edificio. Bueno, es esa relación. Lo que está arriba está sostenido por lo que está abajo. Marx dice esto. A ver, lo voy a leer. Es una frase muy conocida, ustedes seguro que la escucharon. Es una de las citas más repetidas de Marx, de la obra de Marx. En la producción social de su vida, los hombres establecen relaciones definidas que son indispensables e independientes de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a un estadio definido del desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. La suma total de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad. El verdadero fundamento sobre el que se erige la superestructura legal y política y a la que le corresponden formas definidas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, político e intelectual en general. Bueno, continúa. No es la conciencia de los hombres la que determina su existencia, sino por el contrario, es su existencia social la que determina su conciencia. Bueno, este párrafo de Marx lo que define con mucha claridad es la característica materialista de su pensamiento. O sea, fíjense que él no habla de un edificio, pero utiliza estas palabras, dice, hay una estructura económica que es el fundamento, la base, sobre el que se erige la superestructura legal y política, y a la que corresponden formas definidas de conciencia social. Bueno, a ver, ¿cómo podríamos traducir esto? Bueno, él lo traduciría, o lo podríamos traducir para hacerlo con una simplificación brutal, pero tratando de hacerlo simple, ¿no? Que se pueda entender un poquito, de meterse en el tema, y por favor, si no se entiende, interrúmpanme y háganme las preguntas que correspondan. A ver, por un lado tenemos lo que él llama relaciones de producción. Bien, ¿cuál es la relación de producción típica en nuestra sociedad? Bueno, la relación de la propiedad privada. ¿Sí? La propiedad privada de los medios de producción. Esa propiedad privada de los medios de producción es una de las relaciones típicas. Es adecuada a determinado desarrollo de las tecnologías, de las formas de pensamiento, del conocimiento que tenemos de la sociedad, y en su conjunto, el conocimiento, las herramientas que tenemos en este momento de la historia y la manera en que las personas nos hemos organizado para aprovechar ese conocimiento y esas herramientas, es lo que él llama un modo de producción. ¿Cómo lo llamamos habitualmente a este modo de producción? Capitalismo. O sea, capitalismo implica determinado grado de avance de la ciencia, de la técnica, determinado grado de avance del conocimiento y determinada forma de organizar a las personas en una sociedad. ¿Sí? Personas que son los dueños de las empresas y personas que son asalariados y trabajan en esas empresas. Dicho de términos muy groseros, ¿no? Todo eso es capitalismo. Muy bien. Ahora,
Eso es lo que él llama la base. Las relaciones de las personas entre sí, las relaciones económicas, ¿no? La manera en que se organiza la economía, la forma en que una sociedad desarrolla los procedimientos para sobrevivir y para dominar la naturaleza y ponerla a su servicio, enriquecerse, alimentarse, la economía. Bien, sobre esa realidad económica, esa base, él dice, bueno, se monta una superestructura legal y política, por ejemplo. Bueno, hay leyes que protegen la propiedad privada. ¿Sí? El Estado no puede confiscar lo que es de una persona, puede apoderarse de una empresa y si una persona entra a una casa y se apropia de algo de esa casa, él comete un delito. Las leyes son parte de la superestructura. Él dice superestructura legal y política. ¿Sí? Entonces, esas leyes dependen del modo de producción. O sea, no es que las leyes constituyen el modo de producción, sino que la manera en que nos hemos organizado le hace el capitalismo, necesita determinadas leyes para poder organizarse. Las leyes son una traducción de la economía. Y por sobre eso todavía está la conciencia de las personas. Entonces, por ejemplo, la conciencia de que se han visto vulnerados mis derechos. O yo voy al supermercado y me encuentro con que aumentaron todas las cosas y entonces digo, esto es un robo. Entonces, la forma en que vivo mi vida, mis conflictos, las cosas que me pasan, está condicionada por el aparato legal y político que ya estaba ahí cuando yo llegué, cuando nací. Básicamente yo me lo encontré y me socialicé ahí. Y ese aparato legal y político a su vez estuvo condicionado por la manera en que una sociedad históricamente organizó su vida social. El modo de producción, lo que en este caso llamamos capitalismo. ¿Se entiende esto? ¿He podido explicarlo de una forma que sea comprensible? Sí. ¿Se puede repetir la última parte? Me quedé que la superestructura es legal y política. Dice, Depende del modo de producción y las leyes regulan la propiedad privada. Y hasta ahí me quedé. Igual bueno, lo entiendo porque lo vimos en sociología igual, una parte el bien, año pasado. supongo que sí, perfecto. Lo que pasa es que es difícil, ¿no? O sea, no es una cosa sencilla. A ver, lo importante acá es que esto para Marx tiene una direccionalidad. O sea, la problemática teórica que se discute acá es la problemática de la determinación. ¿Sí? Es esta frase. No es la conciencia de los hombres la que determina su existencia, sino por el contrario, es su existencia social la que determina su conciencia. ¿Qué quiere decir determinar? Uy, hay ríos de tinta sobre esto. O sea, ¿de qué manera se tiene que entender que la economía determina las leyes y no solo las leyes, sino también en términos generales la cultura? Porque uno podría decir, bueno, a ver, un artista pinta cuadros. Bueno, de acuerdo a lo que dice Marx, esos cuadros no pueden ser solamente lo que se le ocurrió a la mente del artista, sino que eso tiene que estar determinado por el momento histórico en el que vive, por la conciencia social, por la existencia social, perdón, que a su vez está determinado por la estructura económica. Ese cuadro que pinta el artista, si lo pinta en la actualidad en el sistema capitalista, de alguna forma tiene que ser deudor de que ese artista vive en una sociedad capitalista. ¿De qué forma es deudor? O sea, ¿cómo es la relación que se establece entre el cuadro del artista y el hecho de que la sociedad en la que ese artista vive es una sociedad capitalista?
Bueno, eso es muy difícil y ha dado lugar a muchísimas discusiones. ¿Por qué? Porque por un lado es obvio que no es una cosa directa, ¿sí? No es una cosa automática. Pero por otro lado, si no hay ninguna relación y el artista pinta lo que se le canta, entonces lo que dice Marx deja de ser válido. Y no solamente el problema no es que se equivoca Marx, sino el problema es que entonces la cultura no tendría relación con el desarrollo económico de la sociedad, que es la premisa de una forma materialista de pensamiento. Entonces, creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto. ¿Cómo, cómo establecemos esa relación? ¿Sí? O sea, eso es un problema teórico difícil. Bueno, de eso está hablando Stuart Hall. O sea, está hablando de qué manera la situación de la base, qué grado de autonomía tienen los conflictos culturales, que son los que le interesan específicamente a los estudios culturales. O, dicho de otra manera, ¿de qué manera personas que se dedican a investigar las subculturas juveniles y los medios de comunicación pueden seguir diciendo que son marxistas? O sea, ¿cuál es la relación entre un nivel y el otro? Bueno, a ver. Stuart Hall arranca así, dice: la lucha cultural no puede reducirse a otras áreas de determinación. Uno no puede predecir los contenidos, las formas ni las agrupaciones particulares que estarán asociadas a áreas particulares de la resistencia cultural, sencillamente tratando de deducirlas o bien de las formas políticas o bien de las formas económicas de las prácticas de una sociedad. El dominio de la cultura tiene su propia especificidad, su propia modalidad y una autonomía o independencia relativas de los demás niveles de la formación social. O sea, lo característico de los estudios culturales es que en este debate van a plantear que la cultura, las formas culturales más bien, tienen lo que él llama una economía relativa. No, no van a estar totalmente despegadas de las condiciones económicas y de los conflictos económicos, pero no se van a deducir automáticamente de esos conflictos económicos. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, o hacer análisis en este sentido. Él en el texto pone como ejemplos algunas de las cosas analizadas en este libro Resistencia a través de rituales. Y específicamente menciona dos subculturas juveniles que analizaron. Una es la de los mods, propias de... No, estos no son mods, ahora que los miro. Pero bueno, los mods eran en algún aspecto parecido. Estos no me acuerdo cómo se llamaban. Pero bueno, los mods, si ustedes recuerdan, bueno, el pelo de los Beatles, el flequillo ese de mediados de los años 60, antes de Sargento Pepper, es típico de la estética mod de mediados de los años 60. El famoso corte Pelela. Claro, exactamente. Y una banda emblemática era The Who, por ejemplo. Y ya en los 70 los skinheads. Bueno, aquí justamente dice que esto es del año 82 la foto. Bueno, a ver, son dos subculturas juveniles que son diferentes en sus estéticas. Eso es bastante obvio, basta mirarlo rápidamente. Y también son diferentes en sus valores políticos. O sea, los skinheads
como es conocido y se ve claramente en la foto con los que están a la izquierda de la foto, abrevan directamente en un ideario fascista, coquetean con el nazismo, son racistas. Eso es como lo machistas también, o sea, lo típico de estos grupos. Bueno, lo que muestra Stuart Hall en su análisis es cómo las subculturas juveniles, cada identidad juvenil que en los años 60, 70 se vuelven muy importantes como fenómeno cultural, y a partir de ahí, porque lo siguen siendo en la actualidad con otras características, las tribus urbanas, como se le dijo algún autor, creo que fue Maffesoli. Bueno, como por un lado tienen algo que ver, él dice una sombra de cuestiones de clase social, o sea, uno no los puede meter directamente en términos de son parte de la clase pequeño burguesa o son una expresión de la clase trabajadora. No es tan directo, o sea, no es que las personas necesariamente forman parte de una clase social para adherirse estéticamente a uno de estos grupos, pero sin embargo sus lógicas de funcionamiento tienen algo que ver con la situación y los conflictos de clase de un momento determinado. Él dice, por ejemplo, bueno, los mods tienen algo que ver con una clase social ascendente, con trayectorias ascendentes, y muy diferentes son los skinheads, que son parte de un contexto social en el cual grupos sociales muy amplios tienen inhabilitada la posibilidad del ascenso social y de mejores perspectivas de vida. Ahora, no hay una vinculación directa entre este fenómeno social, esta situación de crisis de Gran Bretaña de los años 70 y 80, que imposibilita que haya muchos sectores de trabajadores que mejoren su situación o que progresen, un estilo musical determinado, que es al que adhieren los skinheads, y valores políticos de extrema derecha como los que tienen. O sea, ahí lo que operan son lo que él llama operaciones de articulación. La articulación es una unión entre dos cosas, pero que es una unión que no es una unión, se dice, necesaria, sino una unión contingente. Él dice, no es obligatorio que los skinheads sean fascistas. En realidad se dio una situación histórica en la cual, al mismo tiempo que se estaba desarrollando esta identidad cultural, también se estaba desarrollando un movimiento de extrema derecha en Gran Bretaña. Y ese movimiento de extrema derecha tuvo la habilidad de cooptar a estos grupos y a estas identidades culturales y fusionar esa identidad cultural con un ideario político. De hecho, creo que los skinhead es una rama de lo que sería la cultura punk, que está muy dividida en cuanto a clases políticas también. Eso es bastante complejo de explicar, lo sé, pero no lo sé explicar bien. Pero sí, por ejemplo, los skinhead, por ejemplo, son lo más, casi, si se quiere decir de una forma, la ultraderecha, católicos, fascistas. Va dependiendo también de distintas cosas, qué sé yo. Después tenés otra rama que es todo lo contrario, son ateos, hay algunos que son antifascistas, va por ese lado también. Claro, pero justamente lo que Stuart Hall trata de demostrar es que esa unión entre un estilo cultural y un estilo musical y una forma de vestirse y un conjunto de valores políticos, como vos decís, que pueden ser de derecha, pueden ser de izquierda, es una cosa que es como que se pega en un momento determinado, pero que no era imprescindible que se pegara así,
y que se puede despegar. Y que ese es el espacio, el ámbito de una lucha cultural. Si la relación de determinación fuera directa, entonces no habría nada para hacer. Simplemente esto sería una forma de expresión que sería necesariamente así, en términos políticos y culturales, de una situación de base de conflicto social determinada. Y no habría otra. Pero él dice, siempre hay otras posibilidades. O sea, hay una cosa como de distancia o de tensión permanente entre la manera en que aparecen las expresiones culturales y la forma en que se desarrollan, los valores políticos y los conflictos sociales y económicos. No puede estar totalmente disociado, pero tampoco está unido como si estuviera fundido en un tipo de aleación metálica, sino que está como cosas que se juntan, se pegan y que en la lucha política y cultural también se pueden despegar. Entonces, él dice, no hay una característica cultural que sea necesariamente de por sí progresista o reaccionaria. No es que raparse y escuchar determinado tipo de música es necesariamente progresista o necesariamente reaccionario, sino que el progresismo o la reacción se dan en la articulación que esa forma cultural se da con un determinado conjunto de valores económicos y políticos. Uno puede pensar, por ejemplo, como un ejemplo en la habilidad que tienen las iglesias evangélicas para apoderarse de una heterogeneidad de expresiones culturales diferentes y de formas musicales y reciclarlas todas en términos del mensaje religioso evangélico. Entonces, una forma de musical no necesariamente es ni progresista, ni reaccionaria, ni atea, ni religiosa, sino que adquiere ese contenido en la manera en que se articula con una expresión de otro tipo, política, cultural, religiosa, económica. Entonces, así como algo se articula, también se puede desarticular. Y ese es el espacio para Stuart Hall de la lucha cultural. ¿Sí? El espacio de la lucha cultural es el espacio de tratar de articular las cosas en términos del propio proyecto político y tratar de desarticular aquellas que están en contra de ese propio proyecto político. Bien. Fíjense entonces que la discusión es bastante compleja, es una discusión teórica compleja, sin duda, difícil, donde hay muchas personas que han hecho intervenciones en términos también de mucha escala, y en el medio de esa discusión, o en el marco de esa discusión, para ser más precisos, es donde se va a ubicar el trabajo más puntual que realizan los investigadores de los estudios culturales relacionado con los medios de comunicación. O sea, siempre la cosa se va a trasladar a en qué medida los medios de comunicación son espacios donde se construye y se refuerza el estado de cosas existente a partir de los mecanismos de dominación ideológica y en qué medida los medios de comunicación brindan posibilidades para eso que él llama lucha y resistencia, para que las personas tengan proyectos de vida que no sean por lo menos del todo coincidentes con aquello que el sistema imperante espera de ellos o los lugares que les asigna. Bueno, respecto a lo primero, este libro. No voy a abundar mucho, pero
simplemente decir que es muy interesante la idea de lo que ellos llaman pánico moral. Un pánico moral es cuando aparece un factor que genera miedo en la sociedad y ese miedo es tomado por los medios de comunicación en un espiral ascendente que termina reclamando por parte de las autoridades intervinientes, que termina por un lado estigmatizando a determinadas personas y grupos sociales y conductas, y por otro lado reclamando intervenciones que podríamos decir de mano dura por parte de las autoridades. Stuart Hall trabaja y sus colaboradores trabajan específicamente una serie de episodios de atracos violentos que tenían un nombre particular, el mugging, y la manera en que eso fue estigmatizó a los jóvenes negros y reclamó por parte de las autoridades británicas bueno, intervenciones muy duras, y eso se tradujo, por ejemplo, en que personas que habían cometido atracos que eran leves terminaron con sentencias durísimas. Bueno, o sea, toda una espiral, analizan específicamente cómo eso se fue construyendo a partir de los medios de comunicación. Pero esta idea de pánico moral se puede aplicar a otras cosas que pasan habitualmente. O sea, uno podría hacer una lectura de la pandemia, de la forma en que se fue desarrollando la pandemia este año, en términos de cómo se fue construyendo un pánico moral, en términos de cómo eso monopolizó la agenda informativa, en términos de cómo se generó miedo muy extendido en la sociedad, y en términos de cómo eso fue reclamando por presión social y por presión mediática intervenciones en un sentido o en el otro por parte de las autoridades y los gobiernos. Entonces, bueno, toda esa dinámica de realimentación entre problemas, tratamiento mediático e intervenciones políticas es lo que queda comprendido por esta idea del pánico moral, que es bastante interesante, pero sobre la que desgraciadamente no vamos a abundar más de lo que someramente dije. Bueno, a ver. Un autor norteamericano de estudios culturales que se llama Lawrence Grossberg, en un libro relativamente reciente que dedica a los estudios culturales, él habla de lo que él denomina espacios problemáticos de los estudios culturales, y podríamos traducirlos como líneas de reflexión o líneas de investigación. Fíjense, fíjense que no todas, vamos a decir, la mayoría no son pertinentes a nuestra materia o al campo de estudios de comunicación. Pero si uno quisiera abordar en su integralidad el desarrollo de los estudios culturales, va a encontrarse trabajos mayormente de todas estas cosas. Una es la cuestión de lo que él llama luchas epistemológicas o la discusión teórica, muy presente en finales de los años 60 y comienzos de los años 70, con intervenciones muy potentes del mismo Stuart Hall, donde hay una discusión respecto a la manera de leer a autores como los marxistas franceses, como Althusser, o italianos como Gramsci, la problemática de la determinación, bueno, la manera en que se debe actualizar el marxismo. O sea, un libro central en esta línea es Marxismo y Literatura, de Raymond Williams, por ejemplo. O sea, hay todo un conjunto de trabajos que son bastante teóricos. ¿Sí? ¿Ese conjunto de trabajos teóricos de los años 60?
Y 70 más que O sea, nada. estamos hablando de los 70, o sea, estamos hablando 70, 80 por ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Quiero decir, si uno dice, bueno, a ver, estudios culturales y agarra algo de 1975, posiblemente lo que esté hablando es de una discusión teórica. Hay otra línea de trabajo que es esto que se llama la norteamericanización de la cultura y la cultura popular, el trabajo sobre el pánico moral entraría acá, el trabajo de Richard Hogarth también. O sea, la idea desde Europa de una cultura más moderna que toma la matriz norteamericana y la relación entre esa cultura norteamericana masiva y la cultura popular. También es otro tipo de trabajo. Tercera línea, que es la más pertinente para nosotros, la agencia y resistencia. O sea, la capacidad de las personas de ser actores, a eso se refiere a agencia, y de resistirse a las cosas que se le quieren imponer. Y esto específicamente en dos tipos de objetos. Las subculturas, especialmente las subculturas juveniles, hablamos de los skinheads, de los mods y hay otros, y las audiencias activas. De esto vamos a hablar la semana que viene. O sea, de la manera en que interviene acá el hecho de que las personas no son pasivas cuando miran televisión, por ejemplo, sino que son activas, son actores y pueden oponer algún tipo de resistencia. De esto es centralmente de lo que vamos a hablar. Otra línea es la cuestión de las identidades y la política multicultural. De esto ya estamos hablando de los años 80 y también de los años 90 y cómo muchos trabajos tienen que ver con esta discusión, la discusión sobre cómo se hace política en una sociedad en la cual las personas ya no se definen centralmente por la clase social, sino por características culturales muy diversas, por sociedades que son cada vez más heterogéneas. Bueno, las políticas del Estado y la periodización histórica, la discusión sobre el postcolonialismo, o sea, el tipo de pensamiento que debe desarrollarse tratando de excluir las categorías heredadas de un pensamiento hegemónico euromoderno, sino el tipo de pensamiento que sería específico de los países y de las situaciones del tercer mundo. A ver, nuestra facultad es parte de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que es una especie de red de centros de investigación y facultades. CLACSO ofrece cursos y seminarios virtuales y siempre hay seminarios de estudios culturales. Y si ustedes deciden hacerlo, si tienen ganas lo pueden hacer, como las facultades integrantes de CLACSO es más barato. Pero bueno, si lo hacen y miran el programa se van a encontrar con que casi no habla de medios de comunicación. O sea, los temas que van a encontrar en un seminario actual de estudios culturales son más que nada relacionados con la política multicultural y con el postcolonialismo. Esos son los temas centrales de la agenda de los estudios culturales hoy.